Amén, familia. Buenas tardes a todos. Es un placer de nuevo visitarles a su sala, a su comedor, a su baño, a su recámara, al corredor de su hogar, donde quiera que usted esté. Nos es un placer estar de nuevo con ustedes. Póngase cómodo, póngase comodito ahí y escuche la palabra del Señor, que es continuación de lo que comenzamos el domingo anterior. Y honestamente, yo he venido hablándoles a ustedes de motivacionalmente, además de involucrar la parte exhortativa de la palabra. Y esta serie que comencé el domingo anterior es bastante desafiante. Desafía, pero también motiva. Desafía, nos abre nuestra conciencia a que prestemos atención a lo que nuestro Dios nos dice. Y como yo sé que tengo amigos, que tengo creyentes que por alguna circunstancia X se han distanciado del Señor, no visitan alguna iglesia. Algunos de ellos me dirán: pastor, aunque yo no visito ninguna iglesia, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Bueno, podría hablar al respecto, pero el hecho de que no estés yendo a la iglesia ya habla de una desobediencia a la palabra del Señor. Ahora entiendo que estamos en un tiempo donde está prohibida la reunión, pero la motivación y la exhortación ha venido del libro de Hebreos, donde nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy voy a tratar de ir un poquito despacio para poder ser claro en el mensaje. Mi esposa siempre me dice que hable más despacio, porque tratando de hablar rápido muchas veces cometo muchos errores en la pronunciación. Así que voy a tratar de ir despacio para que usted logre captar y agarrar todo el mensaje. El domingo anterior nosotros vimos el punto número 1, que decía que debemos evitar la incredulidad en nuestras vidas, basados en Hebreos capítulo 3, versículos 7 hasta el 14. Ahí estuvimos, ese fue el primer punto. Y no he terminado ese punto todavía, porque tenemos que hablar un poco más acerca de la incredulidad en los corazones. El versículo 14 es el énfasis de nuestra predicación, por así decirlo, este día. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse, óigalo bien, para apartarse del Dios vivo. Ahora, la expresión corazón malo es una expresión un poco dura. No obstante, vimos el domingo anterior que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, un pasaje que todos lo conocemos. Estuvimos leyendo también Éxodo capítulo 17, ese fue leído, y hoy estaremos siguiendo a otro capítulo, ya no Éxodo, sino que estaremos yendo más bien a Números capítulo 20. Así que quédese conmigo ahí y reflexione, deje hoy, con todo mi corazón y con amor le digo, deje hoy que el Espíritu Santo le hable. Permita que la palabra de una u otra forma le hable, le ministre. Usted podría pensar: bueno, es que este tipo de mensaje como que no es para mí, porque yo soy un cristiano bien comprometido en la iglesia. Deje que el Espíritu Santo le hable, porque es un mensaje tanto para creyentes con muchos años, como creyentes alejados, como creyentes que de pronto están en una situación de frialdad. Ahora, vamos a Números capítulo 20. Números capítulo 20. Vamos a leer ahí. Yo necesito que todos en sus casas revisen la Biblia y leemos. Esto lo tengo que leer. No quiero solamente decirlo, sino que quiero leerlo con ustedes. Capítulo 20 de Números dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María. Oigan, ahí murió María. Ahora, ustedes saben que María era hermana de Moisés y estaba en el mismo. Ellos eran tres líderes, por así decirlo, los más fuertes. Eran María, era Moisés y era Aarón.
Esos tres eran el trío perfecto, por así decirlo. Versículo 2, leemos ahí. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés. Wow. Ahora, ya usted aquí tiene que empezar a poner atención. Yo no voy a ir rápido hoy, yo voy a ir despacio porque yo quiero que usted agarre la esencia de este mensaje. Por cierto, se me olvidó decirle, traiga su libro donde hace anotaciones, porque voy a estar mencionando cosas y frases que son importantes que usted las recuerde después. Entonces, traiga su lápiz, su libro y haga las anotaciones pertinentes. Pero sigo leyendo, dice que se juntaron, señálelo, ¿se juntaron contra quién? Contra Moisés y Aarón. No está María, ya la enterraron, ¿cierto? Seguimos leyendo en el versículo 3. Y aunque ahí utiliza, hay versiones diferentes, yo quiero que usted siga la suya, pero yo estoy leyendo en la Reina Valera y dice así: y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ahora, ¿contra quién lo hicieron? Contra Moisés. Ojalá que nosotros hubiéramos muerto, wow, cuando perecieron nuestros hermanos delante de Dios. Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación? Y ahora subraye lo que viene. ¿Hiciste venir la congregación de quién? De Dios. Ahora aquí viene una incongruencia, porque ellos se están quejando contra quién, contra Moisés y contra Aarón, pero aquí ellos mismos están señalando que la congregación es de quién. Si la congregación es de Dios, entonces ¿qué papel juega Moisés y Aarón? Si hay otro propietario, ¿a quién yo tengo que ir? Al propietario, no al súbdito. Entonces el pueblo falla en ir a quien ellos realmente pertenecen. O sea, el texto aquí uno lo encuentra muy claro al decirnos a nosotros que ellos estaban ya mal enfocados en su corazón. Sigamos leyendo lo que dice el texto. Para que muramos aquí y también nuestras bestias. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aún de aguas para beber. Versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación. Esta es la parte que a mí me gusta, porque esta es la práctica, esta es la realidad de un creyente, esta es la realidad de una persona que cree en Dios y no en sus fuerzas y no en sus capacidades. Ahora, no pierda de vista la imagen de Éxodo capítulo 17 que estuvimos el domingo anterior. Continúo leyendo. Se fueron de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros. Ahora, no sé si yo lo puedo hacer aquí, pero postrarse no era nada más de inclinarse, no era nada más de hacer una alusión como esto, no. Ellos al postrarse se tiraban sobre sus rodillas y todo su cabeza hacia el suelo. Una posición que para muchos es incómoda, pero es una posición totalmente reverencial ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando me presente ante Él, es uno de mis primeros ejercicios que quiero hacer ante su presencia. Y lo he venido haciendo año tras año mientras Él le he servido. Sigo leyendo. Y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Dios apareció sobre ellos. Versículo 7. Y habló Dios a Moisés diciendo: toma la vara, número 1, toma la vara. Número 2, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Número 3, y hablad a la peña a vista de ellos. 3 cosas le dice él. Tónganlo en cuenta. 1, toma la vara. 2, reúne la congregación. Y 3, tú y Aarón
Dice, hablad a la peña a vista de ellos, o sea, que ellos lo observen. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Cuando usted mira el versículo 8, ¿dice algo de que le hable al pueblo? No dice nada de que le debe hablar al pueblo. ¿Y qué es lo que hace él? Le habla al pueblo. Y le habla de una forma exhortativa, dura. Dios no le dijo que hiciera eso. Oíd vosotros, y le dice durísimo, rebeldes. Tremendo. Tremendo, porque Dios no le dijo que hiciera eso. Wow. Sigamos leyendo ahí. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Es una pregunta que les hace. Entonces, versículo 11. Alzó Moisés su mano. ¿Y qué hizo? Golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas veces? 2 veces. Ahora, en Éxodo 17, ¿usted se acuerda que Dios le dijo golpea la peña cuántas veces? 1 vez. Y ahora Dios no le dijo a Moisés que golpeara la peña 2 veces, sino que le dijo que hiciera que le hablara a la peña. Y aunque este es un pasaje conocido y muchos tienen diferentes interpretaciones, voy a mencionarle la que la mayoría, la que tiene consenso delante de aquellos exégetas, aquellos estudiosos de la teología. Golpeó la peña 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y aquí viene el resultado, el versículo 12, no lo pierda de vista. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, wow, esta parte es tremenda, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En otras palabras, Moisés y su asociado Aarón no le dieron el honor a Dios como el proveedor. Y lo que hizo Dios en Éxodo 17 es establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. Óigalo, es una imagen de Cristo como nuestro Redentor. Por eso le dice, golpea la peña 1 vez. En Éxodo. En Números 20 no le dice que golpee la peña para nada, le dice háblale a la peña, lo cual implica golpear la roca 1 vez para mostrarnos el sacrificio de Cristo 1 sola vez para darnos a todos nosotros salvación. Era una imagen, era una foto, era una picture que Dios estaba tratando de dejar en el corazón de todo el pueblo. Es ahí en Números 20 donde Dios le da la instrucción a Moisés de hablarle, háblale a la roca. De esa manera, la imagen de Éxodo 17 sigue viéndose en Números. ¿Y qué es lo que hace al golpear la imagen 2 veces? Distorsiona la picture, la imagen que Dios había creado en Éxodo 17 de que era necesario 1 sola vez el sacrificio de Cristo. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 3, 18 dice, porque también Cristo, aquí viene la parte tremenda, porque también Cristo padeció 1 sola vez, no dice 2 veces, 1 sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Rico eso, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora usted puede señalar en su Biblia, dice, padeció 1 sola vez por los pecados, que fue cuando fue crucificado. Y allí en esa crucifixión es donde Él llevó el pecado de la humanidad, el pecado original, ahí lo llevó, ahí lo venció en la cruz del Calvario. Primera de Corintios viene a certificar esto. Primera de Corintios 10, versículo 4 dice así, y todos bebieron. Por eso este pasaje usted lo debe tener ahí. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. ¿Quién les seguía? La roca espiritual. Y la roca era
Cristo. Y la roca era Cristo. En otras palabras, ellos no lo miraban. ¿Se imagina? Iban en el desierto. Esa cantidad de gente, el pueblo iba en el desierto, caminando. Y había alguien que le seguía. Había alguien que le seguía. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero algunos de ustedes posiblemente en sus experiencias han dicho: ay, venía yo por la calle y yo sentía que alguien me seguía. ¿Sí? Alguien venía detrás de mí. Algunos tienen alguna experiencia, medias raras, medias sobrenaturales, que dicen: siento una presencia extraña en mi casa. Y a nosotros nos ha tocado ir a orar a ciertos lugares donde la gente siente presencias extrañas. Sabemos que Dios tiene poder para echar fuera las tinieblas y cualquier espiritillo chocarrero que se mueva en los aires de cualquier hogar. Dios es más poderoso que cualquiera de esas. Pero aquí dice que era la roca, era el Salvador que le seguía. En otras palabras, imagínese al gran Salvador siguiéndolos en toda la trayectoria. Vea lo rico de este pasaje es que me muestra a Cristo en el Antiguo Testamento. Me lo señala en el Antiguo Testamento. O sea, Jesucristo no aparece directamente en el Nuevo Testamento. Jesucristo ya estaba atrás. Porque Él venía con el pueblo, caminaba con el pueblo, les proveyó del agua que ellos necesitaban. Una foto de lo que Él viene a decir después en Juan, que Él es el agua de vida. Tremendo pasaje. Este terrible error que cometió Moisés y Aarón. Ahora tenga en cuenta esto. Eran dos líderes del pueblo. Dos líderes. Por eso los líderes tienen que tener seguridad de que lo que están haciendo lo están haciendo para glorificar a Dios. Porque algunas veces los líderes piensan que ellos están como apartados de juicio cuando el pastor es el que pecó, cuando el pastor es el que falló. Pero aquí los líderes se ven involucrados también por no detener el pecado, por no parar el pecado. Así que el tremendo error de Moisés lo paga durísimo, lo paga fuerte al no entrar a la tierra prometida. Y esta distorsión que se da a entender que era necesario que Cristo, la roca, fuera sacrificado. O lo que Él hizo daba a entender que la roca necesitaba ser sacrificada 2 veces, no una vez. De acuerdo a Éxodo 17, una sola vez. De acuerdo a la imagen que se distorsiona en Números 20, es necesario 2 veces. Grave error de parte de Moisés, incluyendo la parte que le señala: lo único que debes hacer es toma la vara, ve allá, concentra al pueblo y háblale a la peña. 3 cosas sencillas. Y él desobedece. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por su carne, porque se dejó llevar por lo que sentía dentro de él. La expresión de ir: oídme, pueblo rebeldes, es una expresión dura de él, de su carne. Está molesto porque la tienen contra él. Y él reacciona en la carne. Lo mismo que las obras de la carne de las que hablamos el domingo anterior. Porque la gente en su religiosidad está acercándose a Dios a través de obras de la carne. No podemos acercarnos a Dios a través de obras. No podemos alcanzar la salvación a través de la obra, sino solamente por la obra de Yeshua, por la obra de Jesús, nuestro Salvador. Así que cuando vemos el final de Números capítulo 20, usted se encuentra con las consecuencias del error, lo cual es recordado en la muerte de Aarón como una previa del traspaso sacerdotal a su hijo Eleazar. Pero no sin antes le recuerda a Aarón que su partida respondía a su desobediencia. Y mire lo que dice el versículo 24, ¿sí? Versículo 24 de ese mismo capítulo 20. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que le di a los hijos de Israel, por cuanto me fuisteis rebeldes a mi mandamiento. En otras palabras, el no obedecer lo que Dios dijo lo convierte en alguien ¿en qué? En rebeldes. Toda la vida
Moisés y Aarón caminaron en obediencia y de pronto un error. Para que veamos qué tan serio es caminar cerca del Señor. Gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su misericordia y su gracia que no hemos sido fulminados. Por cuanto me fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla, tanto Moisés como Aarón hicieron una representación equivocada de la santidad de Dios. Ahora, cuando uno mira Hebreos capítulo 3, todos los versículos que hemos considerado, Hebreos 3:14, uno se da cuenta de que la preocupación del escritor de Hebreos es que los cristianos de la iglesia en aquel entonces, cuando fueran golpeados por la persecución y otras amenazas, no repitieran lo mismo o tropezaran con la misma piedra que la generación de Éxodo había tropezado. Y se llamaba incredulidad, no le habían creído. Se declaraban pueblo de Dios, pero no le creían. Se declaraban pueblo de Dios, pero confiaban en que fuera Moisés el que les proveyera. Se declaraban pueblo, habían visto la mano de Dios en todo el caminar y sin embargo su corazón estaba mal dirigido, había incredulidad en ellos. Esa es la preocupación del escritor, del apóstol en Hebreos capítulo 3, versículo 14. En esta carta, una vez más, hay de parte del apóstol una preocupación enorme, hay un sentido de urgencia. Y vayan conmigo ahí a Hebreos, por favor, vayan a Hebreos, no lo debemos perder de vista. Hebreos capítulo 3, versículo 14, recuerda que comienza en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, Brincamos al versículo 14, donde dice al final, si oyereis, capítulo 15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, dice así. Si oyereis hoy su voz. Entonces el apóstol tiene como un sentido de urgencia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. ¿Qué significa endurecer? Incredulidad. ¿Qué significa incredulidad? No creerle a Dios. Ahora, si oyéremos hoy la voz de Él, y aquí yo le abro todo mi ser, y aquí le digo, póngame atención. Usted escucha la voz del Señor muchas veces a través de la palabra escrita. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Y aquí está la palabra que nos llama a la reflexión. Pero lastimosamente algunos de nosotros hemos escuchado lo que nos ha dicho Él y no le ponemos la atención que Él requiere que le pongamos. Si oyeres hoy su voz, hoy es el día de la decisión. Mis amados amigos y hermanos, donde quiera que usted esté, reflexione, hoy es el día. Usted me dirá, pastor, yo no voy a la iglesia, pero yo escucho buenos sermones, me edifican. Gloria a Dios por eso. ¿Qué tantos cambios ha producido en su vida? ¿Qué tanta obediencia ha generado en su accionar diario? ¿Qué tanta responsabilidad ha puesto en sus hábitos el escuchar sermón tras sermón, buenos sermones? Que por cierto, valga la redundancia, hay cualquier cantidad en el YouTube y en otros lugares de excelentes sermones, mucho mejor que lo que yo puedo expresar incluso este domingo. Pero no es el punto de qué tan bueno sea el sermón y no es el punto de qué tan profusa sea la enseñanza, es cuánto yo aplico en mi vida esa enseñanza, cuánto de esa predicación yo la estoy viviendo día a día o estoy por lo menos tratando de seguirla. Porque si es una predicación muy buena, de seguro está basada en la palabra de Dios. Y estar basada en la palabra de Dios implica transformación. ¿Sí? Y ahora, no estoy tratando de ser sensacionalista. Pero estamos en medio de un tiempo duro. Hoy por la mañana me levanto y mi esposita me recibe ahí en la sala y me dice, aparte de todo lo rutinario, buenos días, amor, ¿cómo dormiste, papá? Me dice, las noticias siguen siendo nada positivas. Texto tras texto nos llegan diciéndonos de gente que está falleciendo y falleciendo y falleciendo por el COVID.
Hoy es el día, familia. Ni usted ni yo tenemos garantizado el día de mañana, nadie. Ni usted ni yo tenemos garantizado las 4 de la tarde para hoy, no lo tenemos garantizado, solamente Dios lo sabe. Y les digo, no estoy tratando de ser sensacionalista, no estoy tratando de ser dramático, no estoy tratando de estimular sus emociones, no. Pero sí quiero llevarte a hacer conciencia de que debemos pedirle a Dios con todo el corazón, te lo digo, que cambie nuestro corazón incrédulo y regresar a creerle a Él por tu vida, por mi vida y por la de los que nos rodean. Es creerle a Dios. Pero creerle a Dios implica vivir agradándole a Él. Los judíos conocían este salmo al revés y al derecho. Este es un salmo que servía para ellos como la línea de comienzo de los llamados a adorar, de los tiempos de adorar. ¿Sí? Este era un pasaje que ellos lo conocían. ¿Sabe cómo es esto? Es algo así como el celular que usted tiene, lo consulta a cada momento. Los judíos, los niños, los adolescentes, los jóvenes judíos, ellos habían escuchado y lo repetían casi que a diario, por no decir que a diario: si oyereis hoy su voz. Era un recordatorio que se escuchaba en la voz de Dios, que se escuchaba en la palabra del Señor, que se escuchaban a los profetas, que se escuchaban los salmos, que se escuchaban el Pentateuco. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Era un llamado de atención constante. Lastimosamente, aún con ese llamado constante, el corazón se volvió endurecido. Si no, mire la situación actual del pueblo judío. Si oyeres hoy su voz. Dios continúa hablándonos, familia, y el corazón sigue endurecido. Es posible que al yo estar exponiendo la palabra, alguna persona se sienta incómodo con este mensaje, porque la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios está exponiendo el estado actual del corazón. ¿Y usted cree que yo estoy hablando nada más a creyentes? No, estoy hablando a todos. Estoy hablando a líderes, creyentes líderes. Estoy hablando a pastores, creyentes que sirven al Señor. Porque esto, familia, no es nada más para alguien que cree en el Señor, dirían algunos laicos. No, todos estamos al mismo nivel del Señor. Esto es para todos. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta de que líderes que están frente a la iglesia, pastores que están frente a la iglesia, líderes prominentes, tienen el corazón endurecido. Y no lo digo con alegría, ni tampoco creyéndome mejor yo que ellos. No, lo he visto, familia. Los he tenido en el teléfono pidiendo ayuda porque su estilo de vida es incongruente con lo que ellos predican o dicen o enseñan a la iglesia. Con dolor lo digo, porque no es algo que yo quisiera. Han endurecido su corazón. La palabra ya no les hace efecto. Ellos piensan que la palabra ahora solo es efectiva para tirársela a los demás, pero a ellos ya no les hace mella. Me rindo ante ella y le pido al Dios de los cielos que no me permita llegar a un punto donde su palabra no carcoma mi corazón, no ponga un efecto en mi vida, sino que más bien esa palabra día a día sea vida, 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 aguas que refrescan mi ser, corrientes que se lleven el pecado. Lo necesito, porque si quiero un día presentarme delante de Dios, quiero presentarme con un corazón limpio, agradable, y no sentirme avergonzado por el pecado que escondí, por endurecer el corazón. No, Dios no lo permita. Que Dios nos libre de cometer esos errores. Dios continúa hablándonos. La rebelión contra Dios o el disfraz religioso se contrapone a la verdad de una vida genuina. Es posible que en este momento tú estés tratando de racionalizar todo lo que escuchas y justificar lo que haces. Yo te invito a que no seas obstinado en esas prácticas que te alejan de Dios. Es posible que alguien quiera en su corazón desacreditar lo que yo estoy diciendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque el engaño del pecado ha endurecido tu corazón. Y recuerda lo que dice Proverbios capítulo 17 versículo 9:
un proverbio que lo estaremos recitando una y otra vez. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y añade otra palabrita, perverso. ¿Quién lo conocerá? Y yo creo que ninguno de nosotros hemos escuchado que en algún momento alguien nos diga, tú eres perverso. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? ¿Tienes algún cónyuge que te ha dicho que eres perverso o perversa? ¿Tienes un amigo que te dice que tú eres perverso? ¿Sabes por qué no? Porque es una palabra dura. Pero el Salmo dice que el corazón nuestro es engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe quién conoce el corazón nuestro? Solo hay una persona: nuestro Dios. Quiero que escuches este mensaje, este consejo, y que lo escuches como un amigo que soy tuyo. El seguir en el camino del endurecimiento, donde escuchas la palabra, pero no hace nada en ti. ¿Sabe qué hace? ¿Sabe qué va a pasar? Sucederá que su corazón dejará de escuchar a Dios. El corazón endurecido te alejará de la verdad paulatinamente. ¿Por qué? Porque estás entrenando tu corazón, óigalo bien, y esta palabrita es tremenda. Estás entrenando tu corazón y tu mente para ignorar aquello que es una verdad, pero que yo no quiero aceptarla. ¿Sí? Estoy entrenando el corazón y mi mente para rechazar aquellas cosas que me dicen que debo cambiar algo en el nombre del Señor, o que le debo permitir al Señor y a su palabra hacer un cambio en mí, pero estoy bloqueándolo, estoy entrenándolo para que no escuchen la voz de Dios, para que no escuchen la voz de la palabra de Dios que sigue hablando domingo a domingo, lunes a lunes, martes tras martes y así sucesivamente. Gradualmente tu conciencia se vuelve insensible, y eso es un peligro enorme, grandísimo, familia. Cuando la conciencia se vuelve insensible, he tenido gente en la oficina que me ha dicho: pastor, yo he estado haciendo esto, pero viera que ya no siento nada. Nada no me redarguye. Yo creo que estoy bien, pastor, porque si estuviera mal, el Espíritu Santo me redarguyera. No necesariamente. Posiblemente tu corazón se ha endurecido. Pablo dice, y habla de doble cara, habla de doble estándar. Pablo dice que por la hipocresía vienen las doctrinas de demonios y se filtran los espíritus engañadores. Y recuerde, hipocresía tiene que ver con doble cara, doble estándar. Gente que vive una cosa, pero que habla otra. Gente que habla una cosa y uno dice: wow, qué maneras de hablar, pero su estilo de vida como que es incongruente con. Si usted mira 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice así: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y por la hipocresía, versículo 2, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Cuándo se cauteriza algo, familia? ¿Cuándo? Cuando hay una herida y la sangre se sale, y entonces se viene y se cauteriza para evitar algo. Cierra. Una conciencia cauterizada lo que hace es cerrar a la palabra de Dios, cerrar al mensaje de Dios y no permitir que ella entre al corazón, no permitir que ella haga un cambio en la conciencia que yo tengo. Y dice la palabra misma ahí: y prohibirán estos casarse. Hay dos palabras ahí: prohibirán y mandarán. Prohibirán y mandarán. Y cuando dice ahí prohibirán casarse, yo digo: te reprenda el Señor, Satanás, porque casarse es una bendición. Y hay muchos que están pidiéndole a Dios por una persona para casar. Es una bendición de Dios. Y mandarán, cuando dicen mandarán, es también abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias. Ahora, yo le quiero pedir a usted que está viendo esto. Cuando dice para que con acción de gracias, ¿quiénes son los que dan acción de gracias? ¿Quiénes son? Los que están agradecidos con Dios, ¿cierto? ¿Sí? Los que reconocen que lo que tienen en su mesa proviene de un lado. ¿Y de dónde es? De Dios. Ahora, yo dejé de hacer oraciones rutinarias en mis 3 tiempos. Bueno, no son 3 tiempos, pero por lo menos en los 2 tiempos que yo considero que son los más serios en casa, donde comemos como debería ser, digo yo. Siempre doy gracias a Dios con una expresión de gratitud diferente.
Yo no puedo sentarme a la mesa y repetir la misma oración, la misma oración, la misma oración en cada sesión de comida. Y regresando ahí dice que aquellos dan acción de gracias. ¿Quiénes son ellos? Los que creen en Dios. O sea, hay alguien que les provee a ellos. Yo me he quedado viendo y perplejo en algunas películas porque este pastor de pronto se le ocurre ver alguna película X. Y miré una película recientemente, no me acuerdo ni el nombre porque yo no soy bueno con eso, ni me interesa recordar los nombres, donde estaba toda una familia reunida y el cabeza de esa familia era un sicario. Déjeme aclararle que es un sicario, es uno que mata a la gente por dinero o por placer incluso. Y entonces el cabeza de la familia, como con 10 personas alrededor de la mesa, una mesa muy grande, inclinó la cabeza con todos y dio gracias por los alimentos. O sea, ¿a qué punto de degradación ha llegado el hombre al pensar que aún en medio de su pecado pueden levantar su voz al cielo y decir a Dios, quien es el que provee, darle gracias cuando su corazón está endurecido, está carcomido, está totalmente ofuscado por el pecado? Dice ahí que con acción de gracias participasen de ellos, la palabrita que sigue me certifica esto, los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí está uniendo los dos, creyentes que han conocido la verdad. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible esto? Bueno, ya la palabra ha hablado de este tipo de gente que en medio de un corazón endurecido, de un corazón de incredulidad, ellos creen que tienen libertad para acercarse a Dios. Y yo no quiero ser duro en esto, en decir, nadie que viva en pecado puede acercarse a Dios. He escuchado de gente y he visto gente que en medio del pecado, cansados del pecado, han llegado a los pies del Señor, pero han tenido una actitud de total arrepentimiento, de total rendición, que están cansados de vivir en el pecado, que ya se aburrieron de las fiestas tras fiestas, de borracheras tras borracheras, cansaron del pecado y llegaron y estiraron de rodillas y dijeron, Dios, ya no más, ya no quiero más de esto. Pero hay otros a los que Dios mismo les recrimina. Hay otros a los que Dios mismo deja afuera porque ellos tienen su corazón incrédulo, no le creen a Dios para nada. Es lo que dice el Salmo 50, versículo 16. Mire lo que dice Salmo 50, 16. Yo me lo tengo que memorizar, aunque yo lo tengo subrayado en mi Biblia, pero es un pasaje que habla de ese tipo de gente. Dice así, pero al impío Dios le dice, al incrédulo Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú? Oiga, esto es tremendo. Óigalo bien, si usted no es creyente, este pasaje nos pone a nosotros en jaque. ¿Qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos? Gente inconversa que habla de la Biblia, que usa la Biblia. Y que te hablan como creyente. Tú dices, wow, es creyente. ¿Qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Versículo 17. Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. A tus espaldas echas mis palabras. En otras palabras, I don't care. Es duro. Pero regreso a lo que dice el pasaje en el versículo 14. Si oyereis hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. Te invito, reflexiona sobre tus caminos. Tienes un año de no ir a la iglesia, tienes 2 años de no congregarte en ningún lugar. Desde antes de la pandemia dispusiste vivir la vida a tus antojos.
Posiblemente tú dices, no, yo voy a la iglesia regularmente. Yo voy a la iglesia, la visito todos los domingos. Además, hasta estoy involucrado en algunas actividades. Y domingo a domingo tú escuchas un mensaje, pero la palabra no hace nada en tu corazón. Nada. Estás utilizando la palabra para estudiarla, pero no para vivirla. Es un error enorme, garrafal, enorme. Si oyereis hoy su voz. Es tiempo, es el momento de decirle al Señor, Señor, haz un cambio en mí. Produce un hambre de cambio en mí, Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fueron solemnes recitaciones, semana tras semana, año tras año. Tenían este recordatorio en un arete, en una cadena, en un collar. Los judíos, ellos se lo sabían al revés y al derecho. Pero tenga en cuenta que el hoy que dice ahí, si oyeres hoy su voz, pasará el día de mañana. Si oyeres hoy es el momento para hacer un ajuste, pidiéndole a Dios que Dios haga el ajuste, pidiéndole al Señor que Él haga el cambio, pidiéndole al Señor que Él transforme mi forma de pensar, pidiéndole al Señor que Él cambie los hábitos que lastiman a mi cónyuge, pidiéndole al Señor que cambie mi forma de hablarle a la gente porque lastimo, porque hiero, que este es el momento de decirle al Señor, Señor, no puedo seguir siendo este tipo de cristiano que constantemente hiere a los que están conmigo, que me aman. No puede ser. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Rey mío, es tu Espíritu Santo hablándonos a nosotros en esta tarde. Es tu Espíritu Santo que nos dice en Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que habló en el Salmo 95, es el mismo que les advirtió a los cristianos después de 1000 años. Y es el mismo Espíritu Santo para nosotros 1000 años después, que continúa hablándonos y dándonos el mismo mensaje. Que al escuchar tu voz no endurezcamos nuestros corazones. Espíritu Santo, ayúdanos a no permitirnos que nuestro corazón cierre la puerta a la recepción de la palabra. Palabra que nos llama a creer por la fe en Jesucristo, no a través de obras. No a vivir, Señor, una vida ficticia de creer en Dios, cuando en realidad es nada más una expresión verbal que me salva de ser señalado como incrédulo. Ayúdanos, oh Dios, a mantener la puerta abierta, a mantener nuestra conciencia abierta, Señor, de carne, nuestro corazón de carne, receptores de la palabra, que ministra, que cambia, que me transforma día a día. No permitas, mi Dios, que esa incredulidad que es producto de nuestro orgullo tome control de nuestro ser. No, Señor. Ayúdanos a vivir humildemente, obedeciendo al mensaje de tu palabra. Porque esa palabra es tuya, viene de tus labios. Es la que queremos obedecer, Señor. La palabra que cambia, la palabra que modifica, la palabra que transforma, Señor. Esa es la que queremos seguir día a día. Mi Dios, gracias. 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 No te pierdas el domingo que viene. Quiero cerrar el domingo que viene. Es mucho lo que tengo que decirles. De hecho, tengo algo, es una sorpresa ahí para ustedes. Tengo 5 indicadores
que muestran cuando nosotros tenemos el corazón endurecido. Eso lo vamos a estar viendo el próximo domingo. 5 indicadores. Ahí se va a dar cuenta usted cómo está el corazón.